Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y espero que se encuentre sano y seguro. Seguimos en contingencia y más allá de preocuparnos, que claro, debemos de hacerlo, yo le pido ocupémonos, tomemos acción, respetando las medidas de las instancias, de las autoridades de salud, de lo que indican, de lo que piden. Estamos viviendo una transformación, créame usted, a nivel mundial, en absolutamente todo, en economía, en educación, en la cuestión laboral, en las relaciones, en tecnología, en fin. Lo más importante es que las muertes se reduzcan al mínimo posible, que las personas contagiadas se recuperen y que ese gran ejército de trabajadores de la salud permanezcan sanos y cuenten con todo lo necesario. Sobre todo, y cito al doctor Fernando Díaz Barriga, quien nos ha estado ayudando y participando en las últimas ediciones de Coposit Radio, la primera línea de defensa somos nosotros, los ciudadanos. Así que tomémoslo muy en cuenta, tomemos acción desde casa y desde el trabajo. Hoy tendremos un enlace con un potosino en Madrid, España, fíjese usted, y me refiero al ingeniero Armando Acosta Escobedo, quien nos hablará respecto de lo que sigue sucediendo. De verdad será muy valioso lo que nos platica al respecto, porque, bueno, al menos ellos van un capítulo más adelante que nosotros aquí en México, y creo que es muy importante. En este sentido también estará en el programa el maestro Raúl Gamboa López, adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en San Luis Potosí, responsable de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, y es especialista en materia de educación en línea y también en el manejo de la tecnología para la educación. Ha sido director de universidades virtuales, que a propósito de la pandemia, bueno, pues nos ayudará también a desmitificar, fíjese usted, y hablar al respecto de las realidades que existen en torno a las medidas que se han tomado, pues en el plano educativo, ¿no? Porque digo, ha sido muy fácil de que ya están todos en línea y vámonos tendidos. Créame, no es tan fácil, yo creo que así manejarlo. Hay que tomar obviamente muchas medidas al respecto y contextualizarlo. Y bueno, pues nos hablará de todo esto, así como las acciones que está tomando la misma Pedagógica Nacional para atender desde el frente de la educación. Este programa, su servidor lo ha titulado La educación en tiempos del COVID. Creo que hay que ahondar más en esto. Muy interesante lo que nos compartirá el maestro Raúl Gamboa, créame, de seguro va a ser muy, muy valioso. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticfm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo a los teléfonos 441 28 83 84. Le recuerdo el Facebook Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Saludo a todos los que nos están viendo en vivo vía Facebook, como siempre. Saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludo hasta la comarca lagunera, a Elide y a Fernando Gutiérrez. Bendiciones al campeón Vintage. Saludos para Giselle y Julio Rodríguez aquí en San Luis Potosí. También mucha gente nos está siguiendo. Al doctor Fernando Magdaleno, importante oftalmólogo aquí en San Luis Potosí, hasta Ciudad Juárez, al licenciado Fernando Pérez también. Conéctese vía Facebook. También estoy viendo, se está conectando por ahí el licenciado Mario García, ex rector de la Universidad Autónoma. Y bueno, yo le tengo también un aviso importantísimo. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología le informa que, bueno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acaba de emitir una convocatoria el día de hoy 15 de abril, denominada Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la contingencia por el COVID. En esta pueden participar instituciones de salud pública, centros públicos de investigación, universidades, centros de investigación, laboratorios nacionales, institutos tecnológicos, laboratorios especializados. Oiga usted, pequeñas y medianas empresas y demás personas físicas o morales que obviamente tengan su registro RENIECIT, que pues finalmente es el número que permite participar en estas convocatorias. Pero algo muy muy importante, fíjese, porque esto no nada más está orientado específicamente a una cuestión que luego uno dice, es que es para descubrir la cura. No. Vea usted toda la gran cantidad de líneas de investigación la cual cubre: habilitación de la producción de dispositivos médicos estratégicos, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, desarrollo y validación de herramientas de diagnóstico, pero hay otras que a mí también me llaman muchísimo la atención y que vale la pena que usted las revise: investigación, desarrollo e innovación de alternativas terapéuticas, estabilidad ambiental,
prácticas sociales y culturales, gobernanza, comunicación, población y territorio, bienestar psicológico y psicosocial y educación. Es decir, vean el impacto que ha generado esta pandemia, que bueno, esto es uno de los resultados, una de las respuestas que obviamente emite el gobierno federal a través del CONACYT. Es indispensable que usted entre a la página del CONACYT, importante. Esta convocatoria cierra el 27 de abril a las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entonces es muy importante que usted cheque estas convocatorias, pase la voz, porque de verdad es un mecanismo. Fíjese, hoy me están compartiendo uno de los compañeros ahí del COPOSIT que aquí en un municipio aledaño, conurbado a la zona parte de la zona metropolitana, aquí en Mezquitic de Carmona, una empresa de maquinados está desarrollando un respirador. Entonces de verdad es muy valioso y creo que estos mecanismos permiten el apoyo. Y bueno, sin más, quiero dar la más cordial bienvenida al programa y agradezco que nos tome la llamada, que ya es de noche por allá, al ingeniero Armando Acosta Escobedo. Buenas noches, Armando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes acá y buenas noches por allá. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, pues básicamente, Armando, platícanos, ustedes van un capítulo adelante. ¿Cuál es la situación en este momento que viven en Madrid? Pues mira, actualmente la verdad es que ha mejorado un poco. El pasado fin de semana terminó el decreto de servicios esenciales. Las últimas 2 semanas solamente podían salir a trabajar las personas que se dedicaran a estos servicios, que eran alimentación, médicos, transporte. Todos los demás tenemos que quedarnos en casa, definitivamente. A partir de este lunes está el estado de alarma. Se supone que ahora hasta el 26 de abril se termina, pero es muy probable que lo vayan a alargar. Todo depende de cómo se vayan viendo los números. Claro. El estado de alarma, ¿qué te dice? Pues limita la libre circulación. Yo al día de hoy solo puedo salir de mi casa al supermercado a comprar comida, a la farmacia a comprar medicamentos, y hay otros sectores que ya pueden salir a trabajar, que son la industria y la construcción. Obviamente con todas las medidas de precaución, tienen que salir ciertas personas. En el lugar de trabajo solo puede haber un número limitado de personas y tener mucho cuidado con todas las actividades que realizas. Los casos confirmados ya están en fase de estabilización. ¿Esto qué es? A principios de abril teníamos un crecimiento diario de un 42%. O sea que día con día estaban incrementando 42% los casos. Al día de hoy estamos en un 2%, o sea, un 40% menos. Y el número de fallecidos también de 950 que teníamos todos los días, ahorita estamos en 500, casi la mitad. Que quiere decir que las medidas que se tomaron están funcionando y por eso poco a poco se están permitiendo a la gente salir un poco más a la calle. Claro, y que bueno, esto debe de detonar ya en que empiece a ser incipiente, pero consistente también el desarrollo económico. Y también platícanos, bueno, tú lo viviste en primera línea y sobre todo que, bueno, si analizamos la comparativa de los datos a nivel mundial, pues bueno, España, Italia, pues obviamente son casos muy, muy notables. Desde tu perspectiva, ¿por qué se agravó tanto la situación en España, Armando? Mira, te voy a decir la verdad, nadie lo sabe realmente. Yo lo que creo, personalmente, te puedo decir que hay varios factores que contribuyeron a esto. El primero de ellos, como tú lo comentas, fuimos uno de los primeros países en los que pasó esto. No teníamos mucha información. Claro. España es un país muy envejecido. Yo cuando llegué a vivir aquí hace 4 años, recuerdo que me llamó la atención ver a tantos adultos mayores por la calle. España se caracteriza por tener una sanidad de las mejores del mundo, y eso se ve reflejado en que la gente vive más. Así es. Entonces, es uno de los factores que también creo que contribuyó a la gran cantidad de muertes en este país. Es un país muy turístico, la gente se mueve muchísimo dentro del país, por lo cual es muy fácil que se propague el virus. Y yo creo que también las características sociales del país, que eso es un poco parecido a México. Ajá. Somos muy cariñosos, son muy tocones, de darse abrazos, de darse besos para todo. Y eso, aunque no quieras, hay países, por ejemplo, en el norte de Europa, que son diferentes, no son así. Y eso, pues sí, propicia que el virus, digamos, se propague más fácilmente. Claro que fíjate, y rescato ese elemento último que dices, la cuestión de expresión del afecto social, es decir, el contexto sociocultural en el cual nos envolvemos, sobre todo los latinoamericanos, no se diga por eso, hasta la música se caracteriza, los artistas se caracterizan, pues bueno, ese contacto social de alguna manera, pues también pudo haber incidido. Comentas el turismo. En un resumen como tal, ¿qué aciertos consideras tú que en este sentido la administración española, el gobierno español implementó que dijeras, bueno, estas acciones sí ayudaron a que se mitigara?
Pues mira, sobre todo yo creo que lo que te comenté hace un rato, la restricción del movimiento de la gente, es una medida muy drástica porque económicamente, pues, o sea, es una medida muy drástica, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pero ahí realmente ves que el gobierno está poniendo la vida de la gente antes que lo económico, que es lo más importante. Se han salvado muchas vidas, exactamente, debe ser lo más importante. Se han salvado muchas vidas gracias a que el gobierno tomó esas medidas muy drásticas. Hay mucha gente que lo está criticando mucho, de cómo es posible, pero pues realmente yo creo, para mí fue un acierto enfocarse en la salud de la gente y en salvar vidas. Oye, platícame un día de cuarentena, Armando. ¿Qué sucedía? Porque nada más vemos lo que nos dan en WhatsApp, pero bueno, así a grosso modo, ¿cómo es tu día de aislamiento? Mira, yo tengo la suerte de poder trabajar desde casa. Ya. ¿Sabes? Tengo mi portátil aquí, tengo el móvil, puedo manejarme por correo electrónico, entonces realmente te acostumbras. O sea, estás aquí todo el día en tu casa y el problema es lo que te digo. Yo hablo con gente en México y en México sé que puedes a lo mejor salir a darte una vuelta a la calle. Aquí realmente es que la policía está checando. Si tú sales a la calle, yo tengo un supermercado que está aquí a 2 cuadras de mi casa y era el único lugar que yo podía ir. O sea, salir, caminar 2 cuadras, en el supermercado había una cola de donde cada persona tenía, podía haber 10 personas dentro del supermercado. Los demás todos teníamos que esperar afuera en una cola, te daban guantes con alcohol antes de entrar, agarrabas lo que tenías que agarrar y te regresabas a tu casa. Híjole, entonces, tremendo. Exacto, aquí en Madrid lo que tiene es que muchas personas en el centro viven en departamentos muy pequeños y muchos que dan a un patio interior, o sea, no tienes luz solar. Ya. Entonces viven en departamentos muy pequeñitos donde sí, es difícil, pero pues bueno, es lo que hay y te digo, yo tengo la fortuna de poder seguir trabajando en línea. Hay muchísima gente que ha perdido su trabajo, todos los restaurantes están cerrados, toda esa gente ahorita no tiene trabajo y pues sí, digo, cada quien como le va. Híjole, ni hablar. Pues bueno, Armando, yo te agradezco esta comunicación, mantendremos el habla porque ustedes, bueno, pues la idea es que también nos vayan diciendo hacia dónde camina y sabremos también proyectar cómo podrá avanzar. Armando, te mando un fuerte abrazo a la distancia, bendiciones y mucha salud por allá en Madrid. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias y vámonos con música. Esta rola recién salida del horno, apenas el 31 de enero de este año, segundo sencillo del álbum Nostalgia Futura. Vámonos con Dua Lipa con Physical. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio. Un saludo desde donde quiera que esté, pero sobre todo que esté sano y seguro. Saludo a Alicia Escobar. Y también quiero mandar una gran felicitación hasta la Huasteca, que esperemos que los calores estén controlándose. Un gran saludo al señor Ramón de Alba. Muchas felicidades hoy en su día. Que bueno, lo apapachen, sobre todo de más hoy que están, precisamente continuamos con el aislamiento pues a nivel nacional. Y bueno, todos aquellos que de verdad tengan que tener la necesidad de salir, pues tomen todas las precauciones de verdad. Yo también le quiero recordar a usted que se amplió la presentación para propuestas de la convocatoria 2020 del programa de investigación colaborativa del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Esta se amplió hasta el 15 de mayo. Por favor, tome mucha atención. Fíjense, eso sí le comento. Hay de convocatorias, no nada más en el contexto, en el marco de afrontar la cuestión de la pandemia del COVID-19, hay cantidad de convocatorias de apoyo abiertas. ¿Cuál es la mejor forma? Ingrese al Facebook del Coposid en todos los eventos que tenemos ahorita y hay una gran cantidad de programas, de convocatorias, de apoyo, que bueno, saldremos de esta pandemia avantes y de verdad hay que aprovechar todos estos programas. Creo que la suma de esfuerzos ha sido bastante notoria y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a quien de verdad en algún momento también de mi vida, hace 10 años, pues bueno, enseñó precisamente sobre educación en línea y bueno, experto en el área de tecnologías de la educación, al maestro Raúl Gamboa. Bienvenido, Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Pues aquí, un gusto. Pues estando con ustedes y agradeciéndote la invitación y sobre todo al público que nos honra con estar aquí en este momento de que todos estamos enclaustrados. Pues por supuesto, y la verdad yo también quisiera, Raúl, contextualizarlo, como dicen, irnos un poquito a las bases, porque luego creo que muchos de los conceptos los tomamos ya por default y según le damos una definición. En sí, ¿qué es la educación en línea? Porque ahorita ya nada más lo están tomando como medida de política pública, de organismos privados, pero yo creo que por lo menos plantear la base. ¿En qué consiste la educación en línea, Raúl? Mira, la educación en línea no tiene una, ¿cómo llamarle? Una definición fácil. Estamos de acuerdo que la educación en línea inicia como de forma conceptual con el hecho de utilizar
medios tecnológicos y a partir de allí generar un sistema educativo, ¿sí? Ya. No es la educación en línea definitivamente, no es usar internet para mandar PDFs o para mandar un texto. Eso no es educación en línea. Educación en línea es todo un concepto curricular en donde se establece a priori lo que se tiene que hacer durante las formas que se hacen en la praxis de la educación o de lo que se va a enseñar. Me explico un poquito porque ya lo dije así muy dominguero, ¿verdad? Claro. O sea, el rollo de la educación a distancia tiene que ver más con un concepto de cómo se hace la educación de forma diferente a la expositiva. ¿Sí? La expositiva teniendo en cuenta un maestrito que está en un salón de clases y los alumnos presentes. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, la educación a distancia, dado que el maestro no va a estar allí y los alumnos tampoco, ¿sí? Y solamente tendrán como punto de inferencia, o sea, no hay un lugar físico, ni siquiera un horario. Entonces, el concepto cambia totalmente. Tiene que ser centrado en el alumno. Claro. Esto se ve bien padre, pero es muy difícil. Es la educación centrada en el alumno y no precisamente en la forma en que está el maestro dando su cátedra, ¿no? O sea, estamos hablando de que ese rollo de la libertad de cátedra y todo, pues acá ni siquiera se tiene en cuenta. Okay. Porque no hay un maestro. De hecho, el curso más exitoso es el que menos gente necesita. ¿Sí me vas entendiendo? Sí, claro. Entonces, te digo porque ahorita hay mucha gente que está abocada precisamente a dar sus clases en línea, pero no es educación a distancia. O sea, abren Zoom, le dicen a los alumnos nos conectamos a tal hora y dan su clase expositiva, igual que como si estuvieran en un salón de clase, nada más utilizando la plataforma Zoom o la Duo, o la que tú quieras, sí, ¿no? Lo que está popularizándose tremendamente. Exactamente, ahorita. Pero eso no es educación a distancia. Ya. Esto lo hace muy valioso porque rescato y recapitulo nada más lo que comentaste ahorita al inicio, que no es enviar por correo, no es enviarte por chat un PDF, ahí están las actividades y órale, llégale alumno y resuélvelo. Exactamente, o sea, sí. Mira, yo tengo un dicho que me gusta mucho hacerlo porque realmente Internet es como un transatlántico, ¿sí me entiendes? Es algo enorme, con muchas capacidades, con muchas cosas, y vas a utilizar el transatlántico para enviar una carta. Sí me vas, o sea, claro. O sea, ¿cómo? Sí, teniendo unas capacidades tan grandes, precisamente lo que es esta herramienta del internet, o bueno, este medio de comunicación, y tú nada más vas a mandar un PDF de una hoja, pues bueno, queda ridiculizado, ¿no? Exactamente, entonces eso, volvemos disculpa que sea reiterativo, eso no es educación a distancia. La educación a distancia básicamente se refiere más a conceptualizar qué vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, bajo qué metodologías, y todo eso hecho para hacerlo en una forma que puede ser asincrónica o sincrónica. Me refiero con asincrónica en el momento en que alumnos y asesores o maestros, como quieras llamarles, no se encuentran en un solo lugar, ni siquiera en un mismo país o en una misma zona horaria, ¿sí? Ya. Entonces, eso es el asincrónico. Entonces yo puedo contestar mis cosas o hacer mis tareas a las 3 de la mañana y no se necesita estar el maestro a las 3 de la mañana viendo qué estoy haciendo. Claro. Esa es la sincronía. La forma sincrónica son los famosos chats, en donde obviamente, si bien no hay una coincidencia física, sí hay una coincidencia de uso horario. ¿Sí? Ok. Entonces, esto precisamente son metodologías que se utilizan dentro de la educación a distancia y se dice, bueno, necesitamos desarrollar tal habilidad o tal conocimiento, bla, 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 y entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Okay. Ahí ya estamos hablando de hacer educación a distancia. Estamos hablando de algo que se llama diseño curricular o un diseño de objetos de estudio, etcétera, ¿sí? Ya, de hecho, hay algo bien interesante en la educación a distancia que hay que tenerlo muy en cuenta. En la educación a distancia, como te digo, necesita de mucha gente
trabajando en los objetos, en los objetivos, en la misma currícula. En esa planeación, vamos. Exactamente, pero necesita muy poca gente que esté revisando lo que hacen los alumnos. Okay. O sea, si te fijas, es totalmente al revés de una clase expositiva. Correcto. Y digo, ya de alguna manera vamos contextualizándolo. Y esto de verdad me preocupa, porque si bien entiendo que tuvo que haber sido una reacción, vamos, fue reactivo, no fue del todo proactivo, porque finalmente pues una pandemia no va a avisar, unas medidas de contingencia sanitaria de esta naturaleza no van a avisar, pero de alguna manera también entender que la educación a distancia, creo que no es nueva. Tan es así, desde antes de la internet ya había por correspondencia y creo que de alguna manera se puede desvirtuar un poquito este ejercicio que tú nos dices que debe de cumplir con toda una planeación curricular. Efectivamente, y ese es otro de los problemas que tenemos con la mayoría de las escuelas que tienen plataformas y que hacen esto. Entonces, sí, lo que hacen es pasar directamente la currícula que tienen de un programa de estudio, por decir, voy a decir una tontería, por licenciatura en macramé. Y entonces la licenciatura en macramé la van a pasar en línea. ¿Y qué hacen? Pasan exactamente la misma currícula tal cual en línea, nada más que ahora vamos, en vez de que el maestro esté dando clase, el maestro va a tener que mandar las tareas y luego los alumnos se le van a enviar al maestro, el maestro les va a ver, les va a contestar. ¿Sí me vas entendiendo? Claro, eso no es claro. Educación a distancia. Sí, digo, tiene que haber todo un ejercicio previo a todo esto. Y bueno, vamos quedando con esta parte y también vamos a platicar ahorita de regreso, pues precisamente estas estrategias de lo que se viera ver, Raúl, y vamos a mantenernos durante todo el programa. Yo aprovecho para saludar a la señora Lupita Félix Mesa, Alicia Escobar, a Yuyis Martínez, a Paco JF, que nos está escuchando desde Texas, Estados Unidos, esperando que todo esté también bien por allá, Julio Rodríguez. Y bueno, sin más, Raúl, nos vamos con una de tus rolas, vámonos con las favoritas. Esto es algo de música folk, con esta banda alemana nacida en 2002. Nos vamos con Faun con Noche de Walpurgis. Volvemos. Entrando a la segunda mitad de Coposit Radio, le quiero recordar que sigue abierta la convocatoria de becas CONACYT del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y también yo quiero hacer un paréntesis rapidísimo. Mire, luego van a decir, es que hay un chorro de convocatorias, pero no se puede participar. No, los calendarios de estas convocatorias obviamente traen ese diseño para que una vez que vaya terminando, de acuerdo inclusive hasta en las regiones, pues bueno, la cuestión de la pandemia por el COVID-19, pues obviamente se puedan ejercer estos. Pero obviamente, como usted sabe, requiere pues la parte de tramitología, requiere la parte de presentación de solicitudes, y esto pues finalmente, como los mecanismos digitales, las tecnologías permite la participación de estas convocatorias, pues se puede hacer en estos momentos, y esto es para profesionales mexicanos que deseen realizar o ya estén realizando estudios de maestría y doctorado de tiempo completo en instituciones alemanas de calidad internacional. Pero, ojo, cierra ya este viernes 17 de abril, así que apúrese si tiene interés de participar en esta convocatoria. Y de las convocatorias de becas también para estudios de posgrado en el extranjero, CONACYT Regional Centro cierra el 8 de mayo, ya estamos a la vuelta de la esquina, porque obviamente los días, por mucho que estemos en aislamiento, pues bueno, hay que estar activos, hay que estarnos moviendo, y me incluyo, hay que mover la ropa que utilizamos, todos esos aparatos que utilizamos como anaquel de ropa limpia y doblada, pues hay que empezar a usarla, porque no nada más salud mental, sino salud física también es la que debemos de promover al entorno del hogar. Y bueno, estamos de regreso con el maestro Raúl Gamboa, es el especialista, él es adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional y es especialista en toda la parte de innovación educativa, del uso de tecnologías en la educación. Y bueno, Raúl, regresando, yo también quisiera preguntarte algo que de alguna manera pues pudiéramos estar interesados todos, ¿no? Si bien se llegasen a cumplir estos elementos de una buena planeación, de un correcto diseño de objetivos de aprendizaje, ¿la educación en línea puede ser mejor que la educación presencial? Mira, no podemos hablar de si es mejor o peor, Ajá. porque al final de cuentas siempre tendremos en medio la planeación que se haga en cada una de las universidades o escuelas. Correcto. ¿Sí? Entonces, habrá planeaciones muy buenas, con gente muy especializada y muy bien intencionada, y habrá otras en donde pues estará, como decimos aquí, escuelas patito, ¿verdad? Y eso se verá reflejado en la educación a distancia que brinden esas escuelas. Ya. Entonces, lo que sí te puedo decir, que son datos duros y muy interesantes, es, mucha gente se está preguntando, sobre todo aquí en México y en muchos lugares de Latinoamérica, todavía andan en esa discusión,
si qué es mejor, si la educación a distancia o la educación expositiva, o sea, la educación presencial. Ajá. Tampoco vamos a decir que es mejor, porque al final de cuentas son dos cosas diametralmente diferentes. Claro. Con un mismo objetivo, sí, pero pues con cuestiones muy muy diferentes en cuanto a uso y formas, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que con datos del 2019, el 65% de las personas que están estudiando en el planeta, Ajá. y por estudiando entendamos desde gente que estudia en una universidad, que está estudiando o que se está capacitando en una empresa, etcétera, el 65% lo está haciendo en línea. Eso quiere decir que estamos hablando de más de la mitad del planeta en línea. Sí. ¿Sí? O sea, no podemos ya decir que entonces la educación a distancia pues es una moda, es algo que pues es un invento que va a pasar, que no sirve, etcétera. ¿Sí? Claro. me doy a entender. Claro, claro. Entonces, de hecho aquí en México, con datos del INEGI que publicó el Financiero, Ajá. nos plantea que el 51% de las personas que están estudiando actualmente lo hacen mediante una plataforma online. Fíjate, Okay. el 51%. Es muchísimo. Y es en México. Estos son datos de aquí. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué lo hicieron online? Porque esa es una de las preguntas que también me estabas haciendo y que pues tiene mucho que ver, porque al final de cuentas es una respuesta personal, pero tiene mucho que ver ya cuando lo pones en contexto de todos lo que lo están haciendo. Hay muchos que lo eligen por la modalidad y la flexibilidad de horarios. Ok. La sincronía, ¿no? Que hablabas hace rato. Ajá, también. exactamente. Ya. Pero, ahí te va, la educación a distancia no es para todos, Ok. ¿sí? Quiero dejar muy bien recalcado esto, porque la educación a distancia, lo primero que tienes que hacer tú como estudiante es que todo el peso educativo recae sobre tus hombros, Ok. ¿sí? Me explico un poquito mejor. Eso quiere decir que no va a haber nadie que te esté diciendo, ándale Edgar, estúdiale, o si no, mira, te voy a reprobar, échale ganas. Sí, ¿Sí me sí. entiendes? Es de disciplina, vamos. Exacto. De disciplina. Entonces, si tú no eres una persona disciplinada, no eres una persona que no quiere decir que seas malo o bueno, Ajá. o sea, si simplemente no tienes estas características, pues la educación a distancia no es para ti. Si necesitas que te estén ahí dando con el fuetecito, y que te estén muele y muele, pues mejor un programa que no sea a distancia, que un programa presencial, pues es lo tuyo. Así de sencillo. Ya. Sí, vamos, no va a desaparecer tampoco la educación presencial, porque eso también sería muy complicado, y que reconocer, ¿no? Que también los distractores, generalmente la educación en línea, pues bueno, lo haces generalmente en la casa, cuando es asíncrono, en la noche, y pues dices, finalmente, pues me ganó de que me hablaron a cenar, me ganó de que empezó ya la serie, y pues ahí es donde se pierde esa disciplina, que bueno, yo creo que muchos luego padecemos de eso. Claro, efectivamente. Y está bien, mira, es que Edgar, no está mal. El punto, ¿cuántas veces yo te lo digo? Porque yo, además de ser especialista, pues siempre he sido alumno dentro de estas metodologías y he tenido oportunidad de tener cursos muy buenos y tener cursos que, ay Dios mío, o sea, pésimos. Dan ganas de ahorcar a alguien, ¿no? Desgraciadamente no puedes ahorcarte más que a ti mismo, pero el caso está en que se puede y hay muchas formas de hacerlo, porque quiero también a empezar a abrir el abanico Ya. de que la educación a distancia no nada más es a través de una plataforma. Ok. Entendamos que las plataformas, las famosas plataformas LEM, las plataformas en donde se utilizan precisamente para dar este tipo de educación a distancia, que son de diferentes marcas, y no te voy a hablar que alguna marca sea mejor que otra, o sea, tenemos las famosas Doqueo, las Camilo, el Blackboard, todas estas, Ajá. todas tienen sus cosas muy buenas y tienen sus cosas muy malas. Ya. Pero al final de cuentas, pues es una decisión empresarial, con todas sus letras, que se toman en las universidades al momento de escoger estas plataformas. Correcto. Puede me ser quedo- una plataforma de pago, como es en este caso la plataforma Blackboard, Ajá. o una plataforma abierta y gratuita, entre comillas, estoy dándole así con mis deditos comillas, como el Moodle, pues,
Sí, que son plataformas que se utilizan y que ahí están. Pero la plataforma no es más que la vía, es el coche. El chiste es qué vamos a hacer con ese coche, cómo nos vamos a trepar y cómo lo vamos a cargar y cómo le vamos a hacer y cuánta gasolina le vamos a poner. Eso es lo que ya depende de la universidad y de los equipos que hagan educación a distancia en la universidad. Cuando hablo de equipos, lo primero que se hace en la educación a distancia es la atomización. Voy a meterme un poquito más a este concepto de atomización. Dame oportunidad, Raúl, de irnos ahorita a corte. Nos quedamos con el punto precisamente de atomización y volvemos en un momento. Dale, pues. Vamos con más música. Esto es de la banda que promueve música folclor pagano neocelta. Muy movida la rola de las favoritas del maestro Gamboa. Esto es Omnia con Ferrera Juri. Volvemos. Entrando a la recta final de Coposit Radio, gracias que nos está escuchando y provechito a aquellos que ya estén en los sagrados alimentos y bueno, compartirle, muy importante este anuncio, también que bueno, vea usted cómo he dado anuncios también en cada segmento de las convocatorias. Déjeme decirle que está abierta la convocatoria 2020 de estancias postdoctorales por México en atención a la contingencia del COVID-19. Creo que es un gran esfuerzo, es un gran impulso. Se publicó el día de hoy a través de la Dirección de Vocaciones Científicas y del Sistema Nacional de Investigadores de la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores. La convocatoria tiene un alcance muy amplio, nada más déjeme describirle brevemente. Admite proyectos que ayuden a enfrentar los retos relacionados con la pandemia del virus SARS-CoV-2, el COVID-19, de corte de investigación, incidencia, desarrollo tecnológico, contención. Los proyectos se pueden realizar en dependencias o entidades de la administración pública, federal o local, secretarías de salud federales o locales, institutos de salud públicos federales o locales, hospitales públicos, laboratorios autorizados por el INDRE para realizar pruebas de detección. Ya platicamos la semana pasada con el doctor Roberto González Amaro. Está abierta para mexicanos y extranjeros con residencia permanente en México. Pueden aplicar ciudadanos con grado de doctor o doctora de diferentes áreas del conocimiento, así como especialistas con equivalencia de doctorado en el área de ciencias médicas y de la salud. Corran la voz, no nada más a aquellos investigadores, aquellos líderes que están en la parte de investigación científica, tecnológica y de innovación aquí en San Luis Potosí, como en el IPC, en el Colegio de San Luis, en la Universidad Autónoma, las demás universidades. De verdad, creo que es una convocatoria muy valiosa y que se debe de promover, deben de participar. Se publica el día de hoy, 15 de abril, y se aceptarán solicitudes a partir del día lunes 20 de abril, es decir, próximo lunes ya comienzan a aceptarse las solicitudes. Esta convocatoria cierra el lunes 4 de mayo. No se espere, creo que esto tiene la total prioridad de atención y las estancias postdoctorales aprobadas podrán iniciar tan pronto como el 15 de junio, así que acérquese ahí a la página del Coposit. Nosotros también lo estaremos difundiendo en nuestras redes sociales, así que corran la voz a todos aquellos que puedan estar involucrados. Es muy importante. Convocatoria 2020 de estancias postdoctorales por México en atención a la contingencia del COVID-19. Así que ya lo sabe, pónganse muy atento. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, regresamos con el maestro Raúl Gamboa, que hemos estado platicando. Y Raúl, nos quedamos precisamente en ese punto de atomización, de la parte de decir, bueno, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué estrategias se deben de implementar? Sí, mira, te decía este rollo de la atomización, porque es el concepto más básico de la educación a distancia. Pero para explicarlo tendríamos que visualizar más que el concepto de la educación, como lo tenemos, donde hay un maestro y una clase, etcétera, y una planeación que hace el maestro. Aquí la planeación la hacen muchas personas, por eso te decía que hacía hincapié en equipo. La hacen muchas personas y no siempre el que revisa, el que hace la planeación de los trabajos y de las actividades no es el que los va a revisar. Y el que los va a revisar no es el que les va a decir a los alumnos si está bien y está mal, ¿sí? O sea, se toman pedacitos de todo y luego se unen en la plataforma y es lo que ve el alumno. Entonces, por eso te decía que un curso exitoso es el que menos gente necesita. Un curso normalmente que se hace por primera vez, necesita obviamente a la gente que lo diseña, el diseño instruccional, todo ese rollo, y luego los que los presentan, los que dan la cara, los que hacen los videos, los que hacen, etcétera, ¿no?
Ya. Si te fijas, ya es todo un equipo de gente trabajando para un objetivo. Claro, claro. Pero luego, la segunda vez que haces el curso, o sea, cuando lo reciclas, ya toda esa gente no la necesitas. Así es. ¿Sí? Entonces estarás necesitando mucho menos personas que estarán dedicadas exclusivamente a responder algunas preguntas, quizá revisar 2 o 3 cosas si es que se necesita, y conforme el curso se vaya reciclando y vaya siendo exitoso, entonces ni siquiera vas a necesitar a esas personas. Sí, ya no van a participar, que fueron especialistas quizás en la producción Exacto. audiovisual, etcétera. Entonces, como vemos, este rollo es totalmente diferente a la educación como la conocemos de forma tradicional, por ponerle una etiqueta. Claro. Claro, ahora yo también quisiera marcar y establecer una cuestión aquí, precisamente en el contexto que estamos viviendo. Si bien mucha gente está en el incierto, y esto yo creo que sí hay que adecuarnos a cuando las instancias, cuando las autoridades, aparte de las de salud, pues bueno, las educativas, insten el decir, bueno, hasta ahorita creo que estamos hasta el 30 de abril, para que se proceda después. Por mucho que haya ruido en la gente, obviamente en la sociedad, ese radiopasillo, pues bueno, hay un efecto importante que se ha dado desde el momento en que ahora pues los papás, los tutores, quienes están en casa, hasta a veces los mismos alumnos, pues se tienen que hacer cargo de programas académicos que no están diseñados a trabajarse en línea. Y bueno, pues ahí juega un poquito la asesoría de mándale un WhatsApp a la maestra y pregúntale cómo es esto, ¿no? ¿Qué efecto está provocando todo esto en el contexto educativo desde tu óptica, Raúl? Mira, fíjate que yo suelo ser muy positivo en estos aspectos. Y creo que esto está sirviendo, esta pandemia, le está funcionando a la educación a distancia, primero para que el mismo Estado voltee a verlo, y diga, ay, mira, sí existe. Esto que estoy diciendo realmente es una gran barbaridad, porque la verdad es que el Estado mexicano, y hay que decirlo, se ha puesto las pilas en esto de las plataformas, y pues bueno, lo ha estado haciendo, ya tiene algunos años con muchas plataformas en donde se estudia, se puede hacer certificaciones, etcétera. Y eso es algo muy padre y están muy bien diseñadas, ¿sí? Pero el problema no es el gobierno como tal, el problema son las escuelas en lo individual. Hay muchas escuelas que están teniendo, o que tienen un muy mal concepto de la educación a distancia. Yo siempre he dicho que los peores enemigos de la educación a distancia son aquellos que, o una de dos, o dieron un curso o tomaron un curso. Y no les fue bien, quizá, ¿no? No, porque no piensan que lo conocen. Ya. Sí, entonces todo este concepto que hemos estado hablando de la atomización, del diseño instruccional, pues se les pasa de noche, porque al final de cuentas ellos son parte de una parte pequeña del proceso, ¿sí? Ya. O simplemente ven el resultado como alumno. Sí, y entonces, entran en ese juego, ¿no? Sí, entonces pero piensan que lo conocen, entonces no, sí, le podemos hacer así o acá, y volvemos a ese rollo entonces de utilizar una plataformota para mandarte un PDF, ¿no? Claro, y en este sentido, bueno, también ahí, Raúl, vamos, las áreas del conocimiento, un buen diseño instruccional en línea, vamos, se puede enseñar quizá, y voy a decir también una barbajanés, desde medicina hasta cuestiones, no sé, del área social, que pudieran parecer más fáciles. Sí, efectivamente, de todo. De hecho, volvemos al tema de que la educación a distancia no nada más son las plataformas LEM, estas plataformas que ya mencionamos, ya les hicimos su anuncio y ya podemos cobrar, ¿verdad? Así es. Entonces, no, existe mucho más. Incluso, por ejemplo, parte de lo que yo estoy haciendo, y estuve haciendo una investigación acerca del uso de los mundos virtuales en la educación. Hay varios mundos virtuales que son mundos isoméricos, o sea, mundos iguales que estos, pero que nada más que existen en Internet. Y en esos mundos hay uno en especial en donde hay presencia de 138 universidades, incluyendo la Sorbona de París, pues las universidades más importantes de todo el planeta. Y en esas universidades podemos ver que tienen sus currículas completas dentro de esos mundos. Por ejemplo, y te voy a decir, alguien me estaba la otra vez diciendo, no, es que como se hacía medicina, si la medicina, espérame tantito. Por ejemplo, la Universidad de San Martín de Porres, de Perú, ¿sí?, que es una universidad muy importante en el centro de Sudamérica, tiene esta presencia en estos mundos virtuales y tiene su currícula completa de, se me fue el nombre ahorita, pero de los que, odontología. Odontología, ya. ¿Sí? ¿Por qué?
porque lo pueden ver de forma tridimensional y pueden abrir una boca y pueden sacar un diente y pueden además particionar ese diente por diferentes capas, hacerlo con las manos, claro, todo de forma virtual, pero al final de cuentas eso nos conlleva a tener después una práctica, como todo, claro, incluyendo lo social, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, sí se puede todo, efectivamente, todo puede incluirse, más aún, yo te voy a decir algo por lo cual me reía más bien hace unos días, ahora que he estado aquí encerrado y he estado arreglando cosas, entonces me encontré con un escrito en donde defendía a capa y espada que pues que la sustitución de los maestros nunca se iba a dar por una plataforma electrónica, que eso era un rollo husleriano y que no podía ser. ¿Ok? Bueno, ya no lo puedo defender. Sí, exactamente. Te lo digo así tal cual. Ya no se puede. Sí, porque ya existe la inteligencia artificial, está muy adelantada. De hecho, en España, ahorita que estaba oyendo a tu otro invitado, en España acaba de haber un congreso acerca de la educación, de la inteligencia artificial en la educación, y wow. De otro nivel, va avanzando. Sí, es otro rollo, y literalmente sí, los maestros, si no te subes al coche de la tecnología, pues simplemente te vas a quedar afuera. Así te la pongo. Así es, esas son las perspectivas para el 2027. Pues Raúl, ya estaremos programando precisamente, yo creo que un programa exprofeso para esto, porque obviamente esta cuestión de la afronta educativa en el contexto del COVID, pues bueno, va a tener un cambio revolucionario. Raúl, yo agradecerte y nos mantenemos al habla sobre este tema en futuras emisiones. Muchísimas gracias, Edgar, y pues ya sabes, lo que se necesite saber, aquí estamos para servirles, y sobre todo al público que nos está oyendo. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, es muy poquito el tiempo, yo sé que es una hora, pero realmente... No, hombre, reanudaremos, vas a ver. Sí, hombre, hay mucho que platicar, y pues pásensela lo mejor que puedan. Claro que sí. Muchísimas gracias, Raúl, un fuerte abrazo, y finalmente yo le quiero informar y agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy en Coposit Radio. Agradezco a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y nos vamos con Corvus Corax con Dulcísima. Hasta la próxima.